Ahora te adentras en una dimensión donde el tiempo a veces entreabre su velo nebuloso para aliviar la fatiga de tu alma, y te encuentras dejando atrás los gruesos muros de la Edad Media. El calendario aún no señala los años posteriores al 1500 después de Cristo, pero das un paso hacia el periodo inmediatamente posterior a la noche más larga del año. El final de diciembre siseaba con la pesada atmósfera de la oscuridad y la espera religiosa, no con las entusiastas luces del futuro. Ahora te encuentras bajo la tenue luz de una lámpara temblorosa sobre un frío suelo de piedra. La llegada del Año Nuevo no era una explosión de celebración, sino un complejo susurro de tradiciones milenarias. Y comienzas a ser testigo de los silenciosos preparativos de la víspera de Año Nuevo de este mundo antiguo. Amigos, una vez que hayan entrado en el vídeo, tengo un pequeño favor que pedirles. Trabajo todo el día para almacenar vídeos en esta dimensión cada noche. Ustedes también pueden corresponder a este esfuerzo uniéndose al canal mediante el botón de suscripción que aparece abajo. Comencemos. Ahora relaja tus hombros. Deja a un lado el estrés del día, pues pertenece a los polvorientos estantes del pasado. No es más valioso que nada. Deja que el rápido flujo de tu mente se ralentice, como el agua que se filtra desde un molino de piedra en tu pueblo natal. Que toda la complejidad del mundo exterior se quede fuera de la puerta. Ahora solo estás tú, la historia silenciosa de esta edad oscura y mi voz invitándote al cansancio. Ahora te encuentras a finales del siglo XIV, justo fuera de la amplia cocina de la mansión de un señor feudal. El solsticio de invierno, una tradición con raíces anteriores al cristianismo, se preparaba aquí, entre estos muros, de la manera más pesada y lenta. El primer paso de toda una cadena de festines que cubriría el invierno se daba en ese lúgubre día de menor luz solar. Sirvientes y cocineros habían comenzado los preparativos días antes, no tanto para el Año Nuevo, sino más bien para el inicio sagrado y estacional del invierno. El peso se sentía en todo, en el despiece de las frías carnes de los animales sacrificados, en el lento calentamiento de los hornos colosales, en la separación de las especias. La intensidad de estos preparativos era más calmada pero más cargada que el ajetreo de un día ordinario. Los pollos y gansos no se calentaban vivos, sino en formas saladas y conservadas aplicadas por los carniceros, a veces sumergidos directamente en caldos enriquecidos. Considerando las condiciones generales de la época, este despliegue de abundante y rico suministro de alimentos en el poder feudal mostraba un contraste tan agudo con el miedo a la hambruna del pueblo común. Los preparativos del festín eran una especie de testimonio silencioso del servicio y la promesa de protección del Señor. Cocinar las comidas llevaba horas, incluso días. Los hornos de piedra de gruesas paredes se encendían desde temprano en la mañana, y su calor se extendía lentamente por cada rincón. Esta cocción prolongada no solo servía para ablandar la carne, sino también para mitigar los problemas de higiene, conservación y consumo de la época. Que las comidas fueran pesadas y abundantes no solo aseguraba su durabilidad, sino que también se veía como un símbolo del estatus del comercio del noble con tierras lejanas. Si hubieras sido un campesino común en esa época, habrías observado los grandiosos preparativos de los festines del solsticio desde la distancia, con una mezcla de hambre y curiosidad. El vapor que salía cuando el chef principal removía las enormes calderas de cobre se elevaba en una columna densa y pesada por la chimenea de la cocina hacia el cielo. El olor de ese humo, comparado con el simple aroma del pan en tu fría y húmeda cabaña, era como un sueño del paraíso. Recuerda, en esos años,
Comer carne no era una rutina semanal o mensual, sino un privilegio raro. Estos festines representaban una riqueza alimenticia a la que la gran mayoría del pueblo nunca podría acceder en circunstancias normales. La parte más lenta de los preparativos era el interminable proceso de mezcla, durante horas, de los pesados y dulces pudines hechos de frutas y cereales. Era un trabajo monótono y agotador hecho con fuerza bruta. En cada etapa había que controlar constantemente la textura y temperatura de los ingredientes. Estos platos, que llevaban el prestigio del señor, a veces se adornaban con láminas de oro o hilos de plata y se presentaban no solo como una fuente de alimento, sino como una obra de arte. Esta lentitud y pesadez era un reflejo de la percepción del tiempo en la Edad Media. Todo era mucho más profundo y duradero en comparación con la velocidad de hoy. Prepararse no era solo cocinar, sino también significaba preservar el estatus y el orden. Y mientras inhalabas el intenso y dominante olor que salía de esa cocina, sentías en tus huesos la severidad de la división de clases de esa época. Ahora estás en la simple casa de tierra apisonada de un campesino medieval. La víspera de Año Nuevo, a diferencia de los preparativos festivos del Señor, era para ti un periodo de gestión de la escasez. La vida dependía de cuán cuidadosamente se administraran las cosechas recolectadas en otoño. La profundidad del granero determinaba la única verdad sobre si sobrevivirías o no los días fríos y largos de enero. Cada puñado de harina para pan era una fortuna que proporcionaría energía para el día siguiente. La estrategia en este periodo era consumir lo menos posible y que durara lo máximo posible. Las verduras saladas y secas, generalmente coles o tubérculos, constituían la fuente básica de alimento durante todo el invierno. Prepararlas era un proceso monótono que llevaba horas. Se cortaban finamente, se conservaban bajo capas de sal intensa y se almacenaban en frías y oscuras bodegas. El hambre no era solo una sensación, sino una forma de vida. A veces, a mediados del invierno, comer algo fresco era casi imposible. Aunque la cerveza y el vino eran bebidas más seguras que el agua, insalubre, incluso su consumo se limitaba cuidadosamente antes del Año Nuevo. Cada sorbo era una muestra del trabajo y la tierra gastados en otoño. Considerando las condiciones generales de la época, que el pueblo campesino viviera bajo esta constante amenaza de hambruna mostraba que la gran mayoría de la sociedad estaba en una lucha perpetua por la supervivencia. En esa época, en lugar de soñar con un gran festín, hacías el cálculo silencioso de cómo hacer durar más tu escasa comida. El hambre en los ojos de tus hijos era una prueba que enfrentabas cada día. A veces, las hierbas comestibles o las bayas espinosas recolectadas del bosque eran la única variedad añadida al menú en este periodo difícil. Encontrarlas requería caminar horas en el frío, agotando aún más tu ya limitada energía. Al entrar en el Año Nuevo, la celebración para el campesino era el tranquilo alivio de haber sobrevivido otro invierno más al peligro de muerte y enfermedad. Este periodo pesado y largo era un simple ritual de supervivencia. Ahora te encuentras en un rincón oscuro de la gran sala de una familia noble, donde ni siquiera el sol de invierno llegaba fácilmente. A medida que se acercaba el Año Nuevo, la atmósfera aquí tenía más la seriedad de la ley y la herencia que de una celebración. La tradición de releer testamentos y acuerdos de tierras era uno de los rituales más pesados y formales de la nobleza. Este acto no era solo una obligación legal, sino también una ceremonia larga y tediosa que reforzaba la jerarquía familiar y la inquebrantabilidad del orden feudal. El caballero o señor leía los documentos de grueso pergamino a la luz de las velas con una voz lenta y monótona.
Cada palabra representaba la división de la tierra, la transferencia de títulos y el control de la familia sobre las generaciones futuras. Los demás miembros de la familia debían permanecer en silencio e inmóviles durante esta larga y monótona lectura. A veces, la lectura podía durar horas, cansando las mentes con la repetición de términos legales antiguos y frases en latín. Esta ceremonia, bajo las condiciones generales de la época, mostraba la constante preocupación de la clase noble por la tierra y el poder, y su esfuerzo por mantener esa preocupación dentro de un marco legal. Mientras escuchabas esta lectura, comprendías que la vida noble no era tan gloriosa como parecía desde fuera, sino en realidad una estructura pesada llena de reglas y obligaciones. La profunda inhalación de todos en la habitación al final de cada párrafo era un reflejo de esta seriedad y tensión. Para los miembros más jóvenes de la familia, era una tortura aburrida e incomprensible. Pero la regla del silencio no permitía el más mínimo movimiento. Una vez leídos, los documentos se sellaban y guardaban a salvo frente a las incógnitas que traería el nuevo año. Este acto era un comienzo de año nuevo frío y legalista en una sociedad donde las tradiciones y reglas se valoraban muy por encima de los deseos individuales. Ahora estás entre los altos y húmedos muros de una iglesia medieval. La víspera de Año Nuevo aquí significaba no alegría, sino una profunda reverencia religiosa. Las iglesias iniciaban largos y monótonos rezos del rosario. Estos servicios no eran solo una cadena de oraciones, sino también una pesada manifestación del esfuerzo de la gente por purgar sus pecados al final del año. Los rosarios se llenaban con las mismas oraciones repetidas cientos de veces. El significado de estas palabras, leídas en latín, permanecía inaccesible y abstracto para la mayoría de los campesinos. Pero lo importante no era el significado de las palabras, sino el ritmo en sí. Los sacerdotes recitaban estas oraciones durante horas con voces bajas y temblorosas, con pausas lentas y respiraciones entrecortadas. La gente debía arrodillarse en el frío suelo de piedra, a veces durante horas sin moverse. Esta prolongada dificultad física se veía como el precio de la limpieza espiritual. La monotonía de los servicios era una técnica deliberada para llevar lentamente la mente hacia el sueño y los pensamientos profundos. Considerando las condiciones generales de la época y la corta y despiadada duración de la vida de la gente, la Iglesia, a través de estos largos servicios, los hacía concentrarse en la salvación eterna después de la muerte. Sentado entre esos fríos muros de piedra, oías cómo el sonido de las oraciones repetitivas se mezclaba con el aullido del viento invernal exterior. Estos sonidos volvían tu conciencia más pesada, lenta y firmemente. El año nuevo se percibía, a través de estos servicios, no como un tiempo de comienzo, sino de rendición de cuentas. Estos monótonos rezos eran una pesada demostración de cuán seria y dominante era la vida religiosa del hombre medieval. En este periodo medieval en el que te encuentras, el calendario no era exacto y confiable como el que conoces hoy. Incluso el momento exacto en que comenzaba el año nuevo era un asunto incierto que variaba según la región, incluso según las iglesias. Algunos lugares consideraban la Navidad como el inicio, otros tomaban como base el día de la Anunciación en marzo. Esta confusión calendárica creaba una carga psicológica silenciosa y profunda sobre la gente. El flujo del tiempo no era una línea fija, sino un concepto resbaladizo y poco fiable. La incertidumbre hacía todo misterioso y aterrador. No saber el inicio exacto del año nuevo creaba una constante ansiedad sobre cuándo llegarían la mala suerte o los desastres sobrenaturales.
Los tiempos de cosecha, los pagos de impuestos e incluso las fiestas religiosas estaban sumidos en una confusa irregularidad debido a estas diferencias calendáricas. En esta época, la limitación del conocimiento científico y el dominio de las creencias religiosas hacían que la gente aceptara esta incertidumbre con un enfoque más fatalista. Sentías que el Año Nuevo no era solo una fecha, sino también un umbral sagrado que determinaba el ciclo de la vida y la muerte. Considerando las condiciones generales de la época, esta incertidumbre del calendario era una capa extra de inseguridad añadida a las cortas vidas y duras existencias del pueblo. Este caos formaba un pesado terreno que alimentaba el miedo del hombre medieval al mundo exterior y su profundo respeto por lo desconocido. El peso de este caos cronológico descendía sobre tu mente como una niebla lenta y tranquila. Ahora te encuentras en una noche profunda y oscura del invierno medieval, en medio de un antiguo ritual considerado sagrado y aún no completamente integrado en las enseñanzas religiosas. El umbral del Año Nuevo no solo era una transición calendárica, sino también un momento en que la cortina que separaba el mundo de los muertos y los espíritus malignos se volvía más fina. Estas creencias primitivas, a pesar del poder de la Iglesia, habían impregnado las capas más profundas de la vida diaria del pueblo campesino. El esfuerzo por ahuyentar a los viejos espíritus no se realizaba tanto con altas oraciones religiosas, sino con acciones silenciosas y físicas de raíces regionales y culturales. El uso del fuego estaba en el centro de estos rituales. Se encendían grandes hogueras con maderos pesados que ardían lentamente en el centro de la aldea. La danza temblorosa de las llamas dispersaba un poco la aterradora oscuridad de la noche. Estos fuegos no solo eran una fuente de calor, sino también un símbolo de purificación y protección. Ahora te encuentras junto a otros campesinos de rostros ennegrecidos por el humo, en silencio alrededor de este fuego. A veces, se arrojaban al fuego manojos de plantas viejas secadas por el invierno, de olor intenso. El denso y sofocante humo que salía debía envolver todos los rincones de la casa. Se creía que este olor acre alejaría a los espíritus no deseados e intrusos. Otro ritual común era hacer ruido. En las silenciosas y pesadas noches de invierno, con la llegada del Año Nuevo, se golpeaban ollas y sartenes, y las cucharas de madera se golpeaban rítmicamente y rápidamente contra tambores. Estos sonidos repentinos y monótonos creaban ecos largos y agudos en el aire lúgubre de la aldea. El propósito de estos sonidos altos era confundir y forzar a las entidades malévolas a abandonar apresuradamente los oscuros rincones que eran sus refugios seguros. Incluso los niños participaban en este ritual de ruido, sus voces agudas y débiles acompañaban los sonidos graves y bajos de los adultos. No era una ceremonia religiosa tradicional, sino un mecanismo de defensa primitivo para sobrevivir. Considerando las condiciones generales de la época, en esta Edad Media plagada de epidemias y hambrunas, para la gente los espíritus malignos no eran solo una amenaza abstracta, sino también la fuente sobrenatural de desastres físicos visibles y tangibles. Por lo tanto, junto con los largos y complejos rezos que ofrecía la Iglesia, también intentaban prevenir la calamidad con sus propios métodos simples y prácticos. En los umbrales de las casas colgaban pesadas ramas de plantas espinosas consideradas sagradas. Estas barreras espinosas tenían como propósito impedir físicamente la entrada de los espíritus a la casa. Las puertas y ventanas se cerraban meticulosamente en la víspera de Año Nuevo, por miedo a que incluso el más pequeño hueco diera paso a los espíritus. El agua era otra herramienta de purificación. A pesar del frío invernal, en algunas regiones,
En las primeras horas del Año Nuevo, se realizaba la pesada acción de entrar sigilosamente en las gélidas aguas de un río. La conmoción del agua no era solo un estímulo físico, sino que también llevaba la creencia de alejar el cansancio del alma. Ahora ves a la gente parada en la orilla del río, con rostros serios y miradas apagadas. Esta acción fría y peligrosa mostraba cuán fuerte era su deseo de sobrevivir. Estos silenciosos y difíciles rituales eran una pesada y monótona manifestación de la frágil relación del hombre medieval con el mundo exterior y su profundo miedo a lo desconocido. Estos comportamientos primitivos servían como una especie de seguro espiritual para la protección en una era donde el conocimiento científico avanzaba aún lentamente. Cada movimiento tenía una intención. Se ejecutaba en silencio, pesadamente, sin hacer promesas. Ahora comienzas a sentir el peso sobre ti en el frío patio exterior de una mansión feudal, con la llegada del Año Nuevo. La temporada de fin de año no era una celebración para los campesinos arrendatarios, sino un tiempo de ajuste de cuentas donde se exigían en silencio y con pesadez impuestos especiales y obligaciones de trabajo extra, anotados en los libros del Señor. Era la forma en que el Señor cubría los gastos del invierno y consolidaba su estatus. El impuesto especial generalmente se exigía no en dinero, sino en forma de productos o servicios. Esta pesada obligación sobre ti significaba entregar una de las cosas más valiosas en las que habías trabajado todo el año. La mejor pieza de carne salada, la parte más fina de los frijoles secos, o una parte de la leña que necesitabas para todo el invierno, eran tomadas con pesadez por los supervisores del Señor. Este acto de toma se realizaba con calma. Bajo las miradas apáticas e indiferentes de los supervisores, los campesinos exhaustos entregaban en silencio lo que tenían. Considerando las condiciones generales de la época, esta obligación era un triste reflejo del sistema feudal. La constante necesidad de la clase campesina de perder su excedente de producción afectaba profundamente su lucha por la supervivencia. Las obligaciones de trabajo eran la toma forzada de mano de obra física. Antes del Año Nuevo, se necesitaba mano de obra extra para los preparativos del festín del Señor. Ahora estás asignado a cargar la nueva cosecha del granero del Señor en pesados y grandes sacos en el frío. Este trabajo monótono, que duraba horas, agotaba aún más tu ya limitada energía invernal. A veces, tenías que trabajar reparando los gruesos muros del castillo del Señor o los caminos de piedra. Este trabajo forzado se consideraba un simple requisito del acuerdo de arrendamiento, sin salario alguno. El peso de estas obligaciones extra hacía que el pueblo campesino sintiera una profunda preocupación en lugar de esperanza al entrar en el Año Nuevo. Todos se preguntaban en silencio qué más exigiría el Señor ese año. El incumplimiento de los impuestos o del trabajo a tiempo o con la calidad requerida podía acarrear graves castigos, lo que significaba el colapso total de la ya frágil economía familiar. Este mecanismo de supervisión y control mostraba la naturaleza constante y opresiva del sistema feudal. A veces, los señores repartían un pequeño regalo ostentoso antes del Año Nuevo. Esto solía ser huesos sobrantes de sus festines o alimentos menos valiosos. Este pequeño favor se presentaba como un gran acto de bondad, pero en realidad era insignificante comparado con lo que se había tomado. Mientras esperas en ese frío patio, comparas en silencio la abundancia detrás de los gruesos y seguros muros del Señor con la escasez dentro de tu propia cabaña. Estos servicios obligatorios rompían el tema de la renovación espiritual que traía el Año Nuevo, reemplazándolo con la cruda y pesada realidad de la desigualdad de clases.
Los campesinos tenían que luchar tanto contra las dificultades de la naturaleza como contra las pesadas obligaciones impuestas por el hombre en estos días de invierno. Cada paso, cada respiración, era un acto de sacrificio y sumisión. Para el Señor, el año nuevo significaba la consolidación de su riqueza, para ti, significaba pagar en silencio el precio de sobrevivir otro invierno. Esta silenciosa sumisión era una rutina cansada que mostraba la profunda y estancada estructura de la sociedad medieval. Ahora estás frente al fuego que arde en el centro de una casa simple y húmeda en los días más fríos de la Edad Media. Este fuego no era solo una fuente de calor, sino también la encarnación tangible de la vida y el alma del hogar. A mediados del invierno, especialmente alrededor del Año Nuevo, no permitir que este fuego sagrado se apagara era una creencia profunda y seria. Que el fuego se apagara se veía como una señal de gran calamidad, enfermedad o de que toda la familia enfrentaría la hambruna. Era una preocupación tradicional de miles de años tejida alrededor de este fuego. Esta necesidad constante de combustión convertía la tarea de almacenar leña en la más importante y desafiante antes del Año Nuevo. Ahora transportas pesados y duros troncos de invierno con tus manos agrietadas hacia tu única cabaña. Esta acción agotadora era una carga repetitiva, interminable y tediosa que continuaba desde el otoño. La leña no solo se apilaba de manera especial para protegerla de la humedad, sino también para evitar que los espíritus malignos la tocaran. El tamaño de la pila de leña era un indicador silencioso de la seguridad de la familia durante el invierno. Para mantener vivo el fuego, se establecía un silencioso y pesado sistema de turnos entre los miembros de la familia. Incluso en las horas más profundas y frías de la noche, alguien tenía que sacrificar su sueño y añadir lentamente un nuevo trozo de leña a las brasas rojizas. Estos turnos nocturnos eran una lucha monótona y constante contra el sueño. Mientras contemplas las sombras titilantes del fuego en esa tenue luz, sientes el peso de esta responsabilidad. El sueño no era un lujo, sino un peligro frente a esta importante tarea. Considerando las condiciones generales de la época, la casi inexistente aislamiento térmico en las casas medievales hacía que un fuego constante no fuera solo una protección espiritual, sino también una absoluta necesidad física para no morir congelado. El calor era la fuente básica de vida del hogar. Al mismo tiempo, esta combustión continua, con la acumulación de humo y olor, afectaba gravemente la calidad del aire interior. Tus ojos ardían, te costaba respirar, pero la necesidad de calor del fuego superaba estas molestias. El fuego también era el único medio para cocinar. Por lo tanto, la pequeña cantidad de comida preparada para las celebraciones de Año Nuevo se cocinaba sobre este fuego sagrado constante. La cocción lenta y pesada de la comida era un indicador del poder del fuego y la abundancia del hogar. Lo que se protegía no era solo la leña. A veces se transfería fuego entre vecinos. Si el fuego de una casa se apagaba accidentalmente, se tomaba una brasa de otra casa y se encendía sigilosamente un nuevo fuego. Este acto era una muestra silenciosa de la solidaridad comunitaria. Pero la vergüenza y el miedo de la familia cuyo fuego se apagaba eran profundos. Ahora escuchas el suave crepitar del fuego. Este sonido monótono era una respuesta silenciosa al largo y aterrador silencio de la noche invernal. La lenta carbonización de la leña mostraba el paso pesado del tiempo y la espera cargada de la llegada del Año Nuevo. El peso de esta rutina simple y difícil era un reflejo de cuán dependiente era el hombre medieval de la misericordia de la naturaleza y la profunda ansiedad que creaba esta dependencia.
El color rojo del fuego representaba el corazón del hogar, declarando silenciosamente que tú y tu familia estaban vivos. Ahora te encuentras en la gélida y silenciosa sala del scriptorium de un monasterio medieval. Mientras el mundo exterior se ocupaba de rituales primitivos con la llegada del Año Nuevo, para los monjes aquí esta noche era un tiempo de ajuste de cuentas donde el orden y el conocimiento se preservaban con pesada y meticulosa atención. En la víspera de Año Nuevo, comenzaba la rutina del inventario único y el registro de los manuscritos iluminados, las posesiones más valiosas del monasterio. Era un acto de silencio lento e ininterrumpido que duraba horas. Los monjes, con pesados libros de inventario especialmente preparados, se paraban frente a los estantes de la biblioteca bajo la luz temblorosa de las velas. Cada códice, volúmenes grandes y voluminosos, se retiraba sigilosamente de su lugar. El polvo se limpiaba con un pincel suave y se sentía con cuidado la textura fría y dura del pergamino. El proceso de inventario no era una prisa, sino como un acto de adoración. El respeto y la seriedad eran los únicos sentimientos en el aire. Cada libro no era solo un objeto, sino un sagrado depósito de conocimiento registrado. El inventario incluía examinar su condición física. Los más mínimos detalles, como el desvanecimiento de la tinta, el desgaste de las páginas o el aflojamiento de las encuadernaciones, se registraban monótonamente en un libro aparte. Este detallismo significaba identificar en silencio al responsable en caso de pérdida o daño. Hablar durante el inventario estaba estrictamente prohibido. La comunicación se realizaba mediante gestos con las manos y notas escritas, de manera lenta. Considerando las condiciones generales de la época, en esta Edad Media donde la imprenta aún se extendía lentamente, los monasterios eran el único y frágil depósito del conocimiento. Esta rutina de inventario meticulosa era un pesado reflejo del esfuerzo por transmitir el conocimiento sin interrupción. La pérdida de un libro significaba la desaparición de siglos de trabajo y conocimiento irrepetible. Mientras se realiza el inventario en esta fría sala, inhalas el pesado olor a pergamino viejo, moho y mecha de vela quemada. La parte más difícil de la rutina de registro era la reclasificación de cada libro por fuente y contenido. Los monjes leían cuidadosamente los largos y complejos títulos en latín, verificando las frases iniciales y finales. Este esfuerzo mental, combinado con el frío físico, profundizaba el cansancio. Cuando las primeras luces del nuevo año comenzaban a filtrarse por las estrechas ventanas del scriptorium, el inventario podía no haber terminado aún. Pero incluso en estos momentos de agotamiento, había una serenidad solemne en los rostros de los monjes. Habían cumplido en silencio su tarea de preservar el orden y la sabiduría, incluso en la oscuridad temerosa del mundo exterior. Este monótono inventario era una rutina de Año Nuevo pesada y respetable que mostraba cuán valioso y difícil de preservar era el conocimiento en la Edad Media. Cada número representaba no solo un registro, sino una promesa silenciosa de transmitir el pasado al futuro. Ahora te encuentras en el frío y oscuro matadero de una mansión feudal. El suministro de carne para los festines de fin de año era una de las rutinas más pesadas, sangrientas y organizadas de la Edad Media. Los sacrificios de ganado y cerdos no solo eran un trabajo físico, sino también una ceremonia seria que seguía procedimientos pesados y específicamente establecidos para un almacenamiento y distribución eficientes. Estos procedimientos tenían que asegurar que la carne se mantuviera sin estropearse durante todo el invierno. Aunque el sacrificio del animal requería rapidez,
los procesos posteriores eran increíblemente lentos y detallados. Los carniceros separaban uno a uno los grandes cortes de carne con sus manos rudas y frías. Cada corte servía para un propósito específico, algunas partes se salarían para su almacenamiento a largo plazo, otras se usarían frescas en el banquete de Año Nuevo del Señor. Inhala profundamente este fuerte olor a matadero, la intensa combinación de sangre fresca, aire frío y sal. El sacrificio de un cerdo, en particular, requería una atención intensa. No se permitía que se desperdiciara ni un trozo de su grasa o vísceras. La grasa se usaba para hacer velas y jabón, las vísceras, para alimentos simples y duraderos como salchichas. Este enfoque sin desperdicio mostraba la mentalidad económica medieval moldeada por el miedo a la hambruna. El salado de la carne era la etapa más crítica y lenta. Se limpiaban meticulosamente grandes y profundos barriles de madera. Se esparcían capas pesadas y costosas de sal entre los trozos de carne con esmero. Este proceso podía durar horas. Había que asegurarse de que cada pieza estuviera completamente cubierta de sal. Una carne insuficientemente salada significaba la putrefacción de todo el suministro de invierno, una catástrofe para la familia o la mansión. Considerando las condiciones generales de la época, este alto nivel de consumo de carne mostraba no solo el poder de la clase noble, sino también la importancia estratégica de usar el aire frío como método de conservación natural. Los ajustes especiales de calor y humo utilizados para el secado y ahumado de la carne requerían una vigilancia pesada y monótona durante días después del sacrificio. Respiras dentro del pesado y denso humo de la sala de ahumado, observando en silencio cómo la carne cambia lentamente de color y textura. Las carnes frescas reservadas para el banquete de Año Nuevo se guardaban en un almacén de hielo especial o en bodegas subterráneas frías. Esta distinción era una muestra tangible de la diferencia de estatus y clase. Mientras el señor y sus invitados disfrutaban de la ternura de la carne fresca, la gran mayoría del pueblo tenía que consumir las duras y excesivamente saladas carnes de invierno. Estos procedimientos pesados y complejos muestran cuán desafiante y seria era la logística y seguridad alimentaria medieval. Cada paso se daba con cuidado, porque no había margen para el error. Ahora das un paso a la fría y silenciosa semana de Año Nuevo del siglo XII. En este periodo, la vestimenta no era solo una herramienta de protección, sino también un indicador de estatus social y religioso. Y los días alrededor del Año Nuevo eran un periodo de silencio con estrictas restricciones en la ropa. Usar ropa de diario, es decir, prendas ordinarias y manchadas por el trabajo, estaba estrictamente prohibido durante esta semana considerada sagrada. Esta prohibición imponía una pesada obligación, especialmente para las clases campesinas y artesanales. Tenías que dejar a un lado las prendas de lana áspera o lino que usabas en el campo o el taller el resto del año. En su lugar, tenías que ponerte pesada y lentamente tus ropas de fiesta, más limpias y menos gastadas, que rara vez usabas. Estas prendas solían ser de colores más apagados, menos prácticas y ofrecían menos protección contra el frío. Este cambio obligatorio era el resultado de una creencia religiosa de que la apariencia exterior debía reflejar la reverencia interior. Evitar la prohibición infundía un miedo silencioso en la gente. La suciedad y el polvo de la ropa de diario se interpretaban como pecado e impureza mundana al entrar en el Año Nuevo. Por lo tanto, incluso el campesino más pobre tenía que cambiar al menos su capa exterior por una tela limpia y no prohibida.
Esta obligación significaba una prueba extra para las familias en dificultades económicas. Dedicar recursos ya limitados a hacer o conseguir ropa especial para el año nuevo era un pesado sacrificio. Considerando las condiciones generales de la época, en la Edad Media la ropa se producía lentamente y se usaba durante años. Esta limpieza y cambio obligatorios acortaban la vida útil de la ropa, pero era una rutina considerada absolutamente necesaria por las autoridades religiosas. Mientras estás en la iglesia o en la comunidad con tus mejores ropas durante esta semana especial, te sientes incómodo y tenso, porque el estado de tu ropa era un indicador de tu respetabilidad religiosa. El más pequeño desgarro o mancha podía provocar serias críticas o estigma social. La prohibición podía abarcar no solo el tipo de ropa, sino también su color. En algunas tradiciones regionales, los colores demasiado brillantes o demasiado oscuros se consideraban contrarios a la semana de duelo y reverencia. Por lo tanto, se preferían los colores naturales y apagados. Aunque el trabajo estaba silenciosamente prohibido durante la semana de Año Nuevo, prohibir la ropa de diario era una medida para evitar que este trabajo prohibido se hiciera físicamente visible. Tu limpia y tranquila vestimenta enviaba un mensaje al mundo exterior: respeto este periodo sagrado y me he apartado de los asuntos mundanos. Esta rutina pesada y simple de vestimenta reflejaba la obligación del hombre medieval de mostrar conformidad religiosa a través de la apariencia y el comportamiento. La ausencia de la ropa de diario era un símbolo silencioso y pesado de un periodo de purificación y espera. Ahora avanzas con pasos pesados hacia el año nuevo con estas rígidas y restrictivas ropas. Esta regla silenciosa era un lento recordatorio de cuán seria y controladamente la vida social y religiosa medieval abordaba cada detalle. Ahora te acercas a las simples y toscas puertas de madera de las casas medievales. Con la llegada del Año Nuevo y la seriedad de los ritos religiosos, también revivían las antiguas y simples supersticiones que la gente usaba para alejar la mala suerte. Entre estos métodos primitivos de protección, el uso de herraduras y cintas rojas era uno de los más comunes y aplicados en silencio. La herradura, especialmente por haber sido moldeada por el fuerte fuego de la fragua del herrero, se creía que contenía un gran poder espiritual. Ahora ves una vieja y oxidada herradura clavada sigilosamente sobre la puerta principal de una casa. Era crucial que la herradura estuviera con la abertura hacia arriba, en forma de U. Esto representaba la creencia de que la buena suerte se recolectaría como en un cuenco y se mantendría dentro de la casa. Una herradura colocada hacia abajo podía hacer que la suerte se escapara. Clavar este objeto pesado y metálico en la puerta actuaba como un escudo protector para la familia. Se creía que los espíritus malignos y los demonios temían el metal, y que la forma circular de la herradura creaba una barrera impenetrable alrededor de la casa. Este simple ritual era una fuente de consuelo contra la constante ansiedad en la vida diaria del hombre medieval. La cinta roja era otro símbolo de protección silenciosa. El rojo, en esa época, se consideraba un color vibrante que rompía el poder del mal de ojo y las enfermedades. Ves una pequeña y fina cinta roja atada sigilosamente a los costados de las cunas, al cuello de los animales o a la puerta del granero. Estos trozos de tela solían estar hechos del material más barato, pero su valor espiritual era muy alto. Se creía que la presencia de este objeto ligero y colorido protegería silenciosamente a la familia de las enfermedades y desgracias que pudiera traer el año nuevo. Considerando las condiciones generales de la época,
La alta incidencia de epidemias y muertes durante el parto hacía que la gente se sintiera impotente frente a catástrofes incontrolables. Rituales simples como la herradura y la cinta les daban una sensación de control, como si pudieran influir en su destino con un pequeño toque. Aunque las enseñanzas oficiales de la Iglesia no aceptaban tales supersticiones, la gente continuaba practicándolas en secreto y con pesado respeto. Mientras caminas sigilosamente por la casa, notas la cantidad de estas medidas silenciosas tomadas contra peligros invisibles. A veces, un hilo rojo se enrollaba sigilosamente alrededor de la muñeca de un niño. Otras, un viejo trozo de hierro se enterraba pesadamente en la esquina de la huerta. Estos rituales reflejaban la profunda creencia del hombre medieval en vivir entrelazado con fuerzas sobrenaturales. Cada objeto susurraba una promesa de protección, deseando que la familia permaneciera en silencio y segura durante los pesados y largos días del Año Nuevo. Estos usos simples pero vitales eran un punto donde el miedo y la esperanza se encontraban en silencio. Ahora, a días del Año Nuevo, estás en el lúgubre y lleno de humo taller del herrero del pueblo. El frío invernal exterior contrasta marcadamente con el calor intenso y abrasador del fuego rojo en la fragua. Los herreros tenían una importancia vital en la sociedad medieval, y las semanas previas al Año Nuevo eran su periodo de trabajo más intenso y agotador. Todos traían sus herramientas desgastadas y rotas, usadas en el campo o en casa, para ser reparadas antes de que comenzaran los largos días de invierno. Las condiciones de trabajo eran pesadas e ininterrumpidas. El herrero tenía que bajar su pesado martillo con un ritmo monótono desde la mañana hasta la noche. El sonido del metal sobre el yunque creaba ecos largos y cansados en el silencioso aire invernal del pueblo. Ves los movimientos repetitivos y agotadores de los músculos del herrero. Cada golpe de martillo era el sonido del trabajo y la necesidad. Aplazar las reparaciones hasta justo antes del Año Nuevo se debía a la necesidad de tener las herramientas listas durante el periodo de inactividad invernal, cuando la tierra no se trabajaba. La lista de reparaciones era larga, y cada trabajo requería una atención meticulosa: volver a forjar las rejas de arado rotas, afilar los filos de las hachas desgastadas, reparar los goznes de las puertas. Estos trabajos repetitivos cansaban lentamente la mente del herrero. El herrero respiraba bajo el intenso calor y el denso humo, mientras el sudor y el hollín cubrían su cuerpo como una pesada capa. Considerando las condiciones generales de la época, para el campesino el estado de sus herramientas representaba la delgada línea entre sobrevivir y pasar hambre. Un arado dañado significaba un rendimiento más bajo en la próxima temporada de siembra. Por lo tanto, el trabajo del herrero antes del Año Nuevo era una inversión vital para el futuro de todo el pueblo. Los campesinos esperaban en silencio largas horas en el frío fuera del taller, esperando su turno. Esta espera era una muestra de silencioso respeto por la carga del herrero. A veces, el herrero también tenía que hacer cuchillos especiales para los festines o adornos metálicos. Pero la prioridad siempre eran las herramientas prácticas para la supervivencia. Esta doble tarea hacía la carga sobre los hombros del herrero aún más pesada. El fuego de la fragua no se apagaba ni en las horas más profundas de la noche, porque el metal tenía que seguir siendo forjado antes de endurecerse. En la tenue luz de las brasas rojas, ves la expresión cansada pero decidida en el rostro del herrero. Este trabajo intenso era una demostración pesada y monótona de la naturaleza ininterrumpida e ilimitada del trabajo medieval. Ahora estás cerca de una alta catedral en la silenciosa y oscura noche de Año Nuevo de una ciudad medieval.
A medida que se acerca la medianoche, un sonido pesado e ininterrumpido comienza a envolver el cielo y las calles, el retumbar repetitivo de las campanas de la catedral. Estas campanas no solo anunciaban la hora, sino que también proclamaban una transición religiosa del tiempo. La rutina del repique de campanas era un festival de sonido pesado y monótono que duraba horas. Comenzaba con un toque lento y profundo. Entre cada toque había una larga y silenciosa pausa. Este ritmo se aceleraba gradualmente, convirtiéndose en un ruido repetitivo y dominante que mantenía despierta la mente del hombre medieval contra el sueño. Cada campana tenía un tono y tamaño diferente, lo que, al combinarse, creaba una pesadez acústica compleja y retumbante. Estos sonidos entrecortados y repetitivos enfatizaban la importancia religiosa que traería el año nuevo. El repique era un deber espiritual para ahuyentar a los espíritus malignos e invocar la gracia de Dios para el nuevo año. Sientes a distancia la vibración física del golpe pesado y duro de los badajos contra la superficie metálica. Este estruendo rompía incluso el silencio dentro de las casas, anunciando en silencio a todos la autoridad religiosa del año nuevo. Considerando las condiciones generales de la época, en la Edad Media el sonido y el ruido eran la única forma de comunicar el tiempo y los eventos a la gente. Las campanas eran una demostración tangible del poder y orden de la Iglesia. Esta rutina sonora de horas, aunque interrumpía el sueño de la gente, era aceptada sin discusión. El sueño era menos importante que el deber religioso. Cuando llegaba exactamente la medianoche del año nuevo, el sonido de las campanas alcanzaba su punto máximo, comenzando a repicar en su ritmo más rápido y violento. Este estruendo enérgico pero aún monótono marcaba el final oficial del año viejo y el pesado comienzo de un nuevo ciclo religioso. Bajo este intenso sonido, comprendes en silencio cuán precisamente y con qué pompa la Iglesia controlaba el flujo del tiempo. El retumbar del sonido permanecía en tus oídos durante mucho tiempo, dejando una huella repetitiva que recordaba constantemente el pesado comienzo del año nuevo. Esta rutina de campanas era una experiencia lenta y dominante que mostraba cómo cada momento de la vida medieval estaba enmarcado dentro de límites religiosos. Ahora estás al borde de una larga mesa de banquete en la gran y fría sala de un noble señor en la noche de Año Nuevo. Mientras la gente exterior se ocupaba de rituales sagrados, para la clase noble la noche de Año Nuevo no era solo una celebración, sino también una tediosa y lenta lección y demostración de etiqueta en la mesa que duraba horas. Esta rutina estaba diseñada como una obligación para consolidar la distinción y superioridad de la nobleza. Los jóvenes nobles e invitados estaban bajo una supervisión ininterrumpida durante la larga cena. Cada movimiento, cada bocado y cada tono de conversación debía ajustarse a las estrictas y no escritas reglas de etiqueta. Bajo la atenta mirada del Señor, comes lentamente los alimentos pesados y grandes. Apresurarse o hacer ruido innecesario era un comportamiento que sería inmediatamente reprobado. La obligación de comer en silencio y con calma era más un signo de sumisión a la autoridad que de disfrute de la comida. La instrucción avanzaba con correcciones silenciosas de errores individuales. Los temas de conversación durante la cena se determinaban con seriedad y un pesado protocolo. Las bromas innecesarias o las risas estridentes no eran dignas de la seriedad noble. En este ambiente pesado que dura horas, haces un esfuerzo mental constante para mantener los hombros rectos y evitar aburrirte. Aunque la comida era espléndida, era casi imposible disfrutarla debido a las estrictas reglas.
Considerando las condiciones generales de la época, la clase noble no solo se diferenciaba del pueblo por la riqueza y la tierra, sino también por el comportamiento y la refinación. Esta larga lección de etiqueta en la mesa significaba el constante y pesado refuerzo de la distinción social. La forma de sostener los cubiertos, la postura al sentarse a la mesa, incluso el ángulo al levantar la copa de vino, todo era importante. Estos detalles mostraban que la vida noble no estaba construida sobre eventos superficiales, sino sobre una estructura rígida y restrictiva. Uno de los momentos más tediosos del banquete de Año Nuevo era la presentación de un plato principal con una explicación larga e innecesaria. El chef principal o un supervisor describía lentamente y con voz monótona el origen de cada ingrediente y la complejidad de su preparación. En lugar de probar la comida, tenías que soportar esta larga e innecesaria información. Era la constante y pesada exhibición de la riqueza y cultura del Señor. Esta rutina de etiqueta en la mesa era una experiencia de Año Nuevo lenta y cansada que exhibía tanto la inherente tediosidad como la ostentación externa de la nobleza medieval. Ahora, con ropas rígidas y bajo yugo, avanzas con pasos pesados hacia el Año Nuevo. Esta silenciosa regla era un lento recordatorio de cuán seria y controladamente la vida social y religiosa medieval abordaba cada detalle. Ahora estás en una fría pero bulliciosa calle comercial de una ciudad medieval. A medida que se acercaba el Año Nuevo, para los artesanos y comerciantes este periodo no era solo un tiempo de ganancias, sino también de reforzar silenciosamente las relaciones con clientes y proveedores. Como muestra pesada y simple de estas relaciones, se ofrecían pequeñas muestras de sal y especias como regalo de Año Nuevo. Estos regalos no eran abundantes y llamativos como los obsequios ostentosos de hoy. Por el contrario, eran pequeñas porciones de materiales prácticos, esenciales y muy valiosos. La sal, especialmente en las regiones del interior, era de vital importancia para la supervivencia. Era indispensable para conservar los alimentos y añadir algo de sabor a las insípidas comidas invernales. El comerciante envolvía cuidadosamente un puñado de sal blanca y seca en lino o una fina piel y lo colocaba sigilosamente en la palma de su valioso cliente. Este pequeño regalo de sal era una promesa silenciosa de lealtad y confianza comercial. Las especias eran aún más valiosas. Productos aromáticos y raros de tierras lejanas, como la pimienta negra, la canela o los clavos, eran lujos a los que solo los ricos podían acceder. La muy pequeña cantidad de muestra de especias que ofrecía el comerciante aumentaba el prestigio del comprador y ofrecía la posibilidad de añadir un sabor extraordinario a sus simples comidas invernales. Estos valiosos regalos podían ser unos pocos clavos seleccionados con cuidado o un pellizco de pimienta negra molida de color terroso. Mientras inhalas el intenso y persistente aroma de estas especias, sientes el peso económico de este pequeño obsequio. Considerando las condiciones generales de la época, en esta Edad Media con moneda inestable y trueque extendido, estos pequeños gestos con materiales de valor real, como sal y especias, fortalecían tangiblemente las relaciones. Este silencioso ritual de intercambio de regalos era parte del esfuerzo del comerciante por asegurar la prosperidad de su negocio al comienzo del Año Nuevo. El cliente recordaría la generosidad del comerciante y preferiría su tienda en la próxima compra. La presentación de los regalos también era pesada y formal. El comerciante esperaba en el rincón más oscuro de su tienda a la luz de las velas en la víspera de Año Nuevo, y cuando su cliente entraba, se inclinaba y le tendía lentamente su regalo. El ritmo de las transacciones se ralentizaba en esta noche especial,
dando paso a la cortesía social. La pequeña muestra de sal o especias en tu mano llevaba el peso invisible de la relación de confianza entre tú y el comerciante. A veces, artesanos como herreros o curtidores ofrecían pequeñas muestras de sus propios productos en lugar de sal y especias, una pequeña llave de hierro cuidadosamente forjada o un trozo de cuero rojo. Pero la sal y las especias, por ser universalmente deseables y valiosas, eran los regalos más comunes y esperados. Estos pequeños y prácticos obsequios eran una muestra lenta y silenciosa del esfuerzo de la clase mercantil medieval por preservar el orden comercial y la buena voluntad al entrar en el año nuevo. Cada grano de sal o especias susurraba la esperanza económica para el próximo año. Ahora te encuentras en un frío y oscuro rincón trasero de la puerta de la mansión del Señor, justo después del banquete de Año Nuevo. La abundancia y el esplendor del interior ahora tenían que enfrentarse a la necesidad y la escasez del exterior. La distribución de las sobras a los pobres se veía como un acto de caridad, pero durante esta distribución se aplicaban reglas pesadas y discretas. Estas reglas estaban destinadas a garantizar que la caridad fuera ordenada, controlada y exhibiera apropiadamente la generosidad del noble. Las sobras nunca se distribuían al azar o con entusiasmo. Primero las recogían los sirvientes del Señor en grandes y pesadas calderas, las clasificaban y separaban las partes más valiosas para el uso propio del Señor. Los huesos sobrantes, las migas de pan y los restos de verduras se mezclaban luego para ser distribuidos a la gente. El proceso de distribución se realizaba con un protocolo pesado y lento. Los pobres formaban una fila larga y silenciosa en la puerta trasera de la mansión. Hacer ruido o romper la fila estaba estrictamente prohibido. El supervisor del Señor mantenía el silencio y el orden con un palo largo en la mano. Mientras esperas en ese frío, ves las expresiones apagadas y esperanzadas de los rostros frente a ti y detrás de ti. Considerando las condiciones generales de la época, estas sobras podían significar unos días más de supervivencia para una familia pobre. Por lo tanto, seguir las reglas era de vital importancia. La cantidad de comida distribuida estaba más dirigida a mostrar que el Señor cumplía con su deber religioso que a alimentar a los hambrientos. Las reglas discretas imponían humildad y reforzaban silenciosamente la dependencia de la gente. A veces, las sobras distribuidas consistían en un tazón de puré espeso y pesado. Esta simple mezcla era una combinación de los jugos sobrantes y las migas de las comidas. Este alimento tenía más el propósito de llenar el estómago que de ofrecer sabor. Después de esta fría y aburrida espera, al final recibes en tu tazón de madera esta comida pesada, y debes mostrar silenciosamente tu gratitud. Los sirvientes del Señor evitaban el contacto visual con los pobres durante la distribución, mostrando que la separación de clases se mantenía físicamente. Esta rutina enfatizaba la superioridad moral de la nobleza mientras imponía silenciosamente la vergüenza y la obligación de aceptar la pobreza. La distribución de sobras era una demostración fría, controlada y pesada de la caridad medieval. Era más el pago silencioso de una deuda social del orden feudal que un acto de misericordia. Ahora miras hacia el pesado y lúgubre periodo de Año Nuevo de los años 1400 después de Cristo. Este siglo estuvo bajo la sombra aterradora de la peste negra y las epidemias recurrentes. Estas enfermedades habían transformado completamente las celebraciones de Año Nuevo, llenando la atmósfera de un profundo miedo e inquietud. La fría sombra de las epidemias había reducido pesadamente el número y el entusiasmo de las celebraciones masivas.
Los grandes banquetes y festividades populares se cancelaban en silencio o se limitaban a pequeños círculos familiares cerrados debido al riesgo de propagación de la enfermedad. Esto significaba pasar un periodo tradicionalmente de reunión comunitaria en un aislamiento forzado. Ves las plazas vacías y silenciosas en la noche de Año Nuevo. Los lugares que normalmente deberían estar festivos ahora transmitían una sensación de abandono aterradora. Incluso los servicios religiosos estaban sujetos a serias restricciones. Las iglesias no estaban tan llenas como antes. La gente evitaba el contacto cercano por miedo a la enfermedad, asistiendo a los servicios con una pesada y cautelosa quietud. Los monjes y monjas comenzaban oraciones especiales por los enfermos, lo que desplazaba el tema de la esperanza del Año Nuevo, reemplazándolo por la preocupación por el arrepentimiento y la salvación. Considerando las condiciones generales de la época, las epidemias habían acortado seriamente la esperanza de vida del hombre medieval. Esta constante amenaza de muerte convertía cada inicio de Año Nuevo en un momento de profundo ajuste de cuentas espiritual. La celebración estaba empañada por la silenciosa ansiedad de si aún estarían vivos el próximo año. La gente podía preferir rezar en lugar de divertirse, ayunar en lugar de comer comidas ricas. El impacto económico de las epidemias también hacía más pesadas las celebraciones. La interrupción del comercio causaba escasez de bienes y aumento de precios. La poca comida en tu mesa era más difícil de conseguir y más costosa que en años anteriores. Este peso económico hacía que la emoción del Año Nuevo diera paso a preocupaciones prácticas. Las epidemias también habían destrozado silenciosamente la estructura familiar. Los lugares vacíos en las mesas de Año Nuevo recordaban pesadamente a los perdidos, imponiendo tristeza en lugar de alegría. Durante la celebración, se evitaba hablar en voz alta o cantar, por un simple pero profundo miedo a que las vibraciones del sonido propagaran la enfermedad. Esta atmósfera pesada y temerosa era la característica más distintiva del Año Nuevo en los años 1400. Cada respiración conllevaba un riesgo, cada momento podía ser el último. Esta fría sombra era un profundo reflejo de la fragilidad de la vida y la aceptación fatalista del hombre medieval. Ahora estás en el mercado de una ciudad medieval en la víspera de Año Nuevo. En este periodo invernal de días cortos y noches largas y oscuras, los materiales de iluminación eran de vital importancia. Las velas y los aceites para lámparas eran los productos más buscados y de precio más fluctuante en el mercado previo al Año Nuevo. Las velas generalmente se encontraban en dos calidades principales. La de mejor calidad y más cara eran las velas de cera de abejas, hechas cuidadosamente con panales. Estas velas daban una luz blanca y limpia, desprendían un aroma agradable y ardían durante mucho tiempo. Solo las iglesias, los nobles y los comerciantes muy ricos podían permitirse este lujo. ¿Ves cómo las velas de cera de abejas arden lenta y tranquilamente? Su luz era mucho más fiable y profunda que la titilante luz de las velas ordinarias. La más común y barata eran las velas y aceites para lámparas hechos de grasas animales, generalmente sebo. Estos materiales daban una luz más oscura y temblorosa y desprendían un olor pesado y desagradable. Los aceites para lámparas se vendían generalmente en recipientes de barro tosco, y requerían ajustar constantemente la mecha y vigilar su combustión. Ves a personas cuyos rostros se desdibujan bajo la tenue y amarillenta luz de estas velas de sebo. La fluctuación de los precios aumentaba de forma dramática y pesada a medida que se acercaba el Año Nuevo.
Con la profundización del invierno, aumentaba la necesidad de iluminación, especialmente para hacer existencias de velas y aceite para los servicios y celebraciones de Año Nuevo. Los comerciantes convertían silenciosamente esta alta demanda en una oportunidad, subiendo los precios lenta pero constantemente. Este aumento de precios suponía una carga extra para el pueblo campesino y pobre. La iluminación se convertía en un lujo. Considerando las condiciones generales de la época, la falta de iluminación hacía imposible trabajar o descansar durante los largos y oscuros días de invierno. Las velas no solo eran una necesidad práctica, sino también un símbolo de protección espiritual contra el miedo a la oscuridad y los espíritus malignos. Mientras observas a la gente regateando precios en el mercado, ves el esfuerzo tan difícil que hacían para conseguir solo unas horas de luz. La diferencia en la calidad de las velas también mostraba silenciosamente el estatus social. La luz limpia y duradera de las velas de cera de abejas iluminaba los espléndidos banquetes del Señor, mientras que la tenue luz de la lámpara de sebo apenas iluminaba la pequeña cabaña del campesino. Esta diferencia en la iluminación era un reflejo pesado, visual y olfativo, de la división social medieval. Esta rutina silenciosa de compraventa en el mercado era una muestra cansada de la lucha constante y costosa contra la oscuridad. Ahora entras en un estado de vigilia, despertando lentamente del sueño en las primeras horas del Año Nuevo, en una de las noches más profundas y silenciosas del invierno medieval. Mientras persiste el peso de la oscuridad y el frío, tu mente intenta unir pesadamente los misteriosos fragmentos de los sueños que acabas de tener. El primer sueño del Año Nuevo no se veía como un producto ordinario del sueño, sino como una silenciosa y frágil premonición de los próximos 12 meses. Por lo tanto, interpretar estos sueños requería una gran seriedad y un esfuerzo pesado. La interpretación de los sueños era un arte complejo e incierto. El hombre medieval percibía los sueños como un medio de comunicación de Dios o de los espíritus malignos. Mientras las imágenes borrosas en tu mente tomaban forma lentamente, luchabas por encuadrarlas dentro de un marco de profundo significado espiritual. Una imagen brillante que vieras podía señalar una cosecha abundante o la salud de la familia. Una escena oscura o confusa podía presagiar enfermedad, hambruna o la ira del señor feudal. Esta ansiedad era la preocupación más profunda y personal del momento de vigilia. La narración silenciosa de los sueños era muy importante el primer día del Año Nuevo. Se evitaba absolutamente contar el sueño en voz alta. Se creía que si la premonición del sueño se pronunciaba en voz alta al mundo exterior, perdería su poder o sería capturada por espíritus malignos. Por lo tanto, el soñador tenía que guardar su sueño en lo más profundo de su mente y susurrarlo solo a un familiar de confianza o a un guía espiritual. Incluso el acto de susurrarlo era pesado y simple. Le contabas los eventos inusuales que habías visto, con voz lenta y entrecortada, al oído de un pariente cercano con el rostro oscurecido por el cansancio y la seriedad. Recordar cada detalle y elegir las palabras correctamente era de vital importancia, porque la cuidadosa selección de palabras era la única oportunidad para una interpretación correcta de la premonición. Considerando las condiciones generales de la época, la vida del hombre medieval estaba bajo constante incertidumbre y peligro. La falta de información certera sobre el futuro profundizaba la dependencia de fuentes sobrenaturales como los sueños. Esta ansiedad era el esfuerzo de la gente por encontrar consuelo frente a pesadas calamidades incontrolables como epidemias, hambrunas y guerras. El sueño les daba la oportunidad de prepararse.
Para la interpretación de los sueños existían folletos o manuscritos especiales, especialmente en monasterios y entre la nobleza educada. Estos libros listaban de manera pesada y detallada los significados tradicionales de los símbolos. Por ejemplo, ver un pájaro negro indicaba una muerte o tristeza cercana, mientras que un manantial de agua clara auguraba limpieza espiritual y un nuevo comienzo. Comparabas los símbolos de tu sueño con esta pesada estructura simbólica en tu mente. Los sueños también determinaban el viaje espiritual del individuo durante el año nuevo. Si el sueño contenía un mensaje de advertencia, el soñador tenía que pasar los primeros días del año nuevo ayunando, rezando más o haciendo penitencia. Era un esfuerzo por detener o al menos aliviar un posible desastre. El primer momento en que se veían los sueños era ese tiempo frágil antes de que aparecieran los primeros rayos de la mañana. Al despertar, la persona tenía que registrar inmediatamente su sueño en su mente, porque se creía que los detalles del sueño se olvidarían rápidamente en el ajetreo de la vida diaria. Este esfuerzo silencioso de recordar era la primera tarea del año nuevo. Estas imágenes complejas y misteriosas en tu mente eran un reflejo silencioso de la profunda creencia, el miedo a lo desconocido y el deseo de controlar el futuro en la vida del hombre medieval. El esfuerzo por descifrar el significado oculto del sueño era una tarea sagrada que podía dar forma a todo un año en el pesado y monótono comienzo del año nuevo. La transmisión silenciosa hacía sagrado e intocable el sueño, preservando su poder. Cada detalle llevaba una señal. Cada símbolo tenía un profundo peso espiritual. Ahora te encuentras frente a la puerta cerrada del frío y oscuro taller de un artesano en una ciudad medieval. Desde el exterior no llegan los sonidos que normalmente resonarían dentro, los golpes de martillo, el crujido del corte de cuero o el pesado traqueteo del telar. Durante la semana de Año Nuevo, los artesanos tenían la obligación, por reglas religiosas y gremiales, de cesar completamente el trabajo. Esta inactividad obligatoria, mientras aseguraba la armonía espiritual, también traía consigo una profunda ansiedad por la pérdida de ingresos a nivel práctico. Esta obligación no era solo unas vacaciones, sino también el requisito de abstenerse de ocupaciones mundanas en días considerados sagrados. Los gremios supervisaban seriamente la aplicación de esta regla. Sientes el peso del silencio que se eleva desde tu taller dentro de tu casa. Herreros, carpinteros, sastres y curtidores no podían sentarse a su trabajo, tenían que dejar en silencio sus trabajos a medio terminar en espera. Este descanso forzado relajaba el cuerpo pero llenaba la mente de ansiedad. La preocupación por la pérdida de ingresos era uno de los aspectos más distintivos de la experiencia de Año Nuevo del artesano medieval. Calculas en silencio cómo tus pequeños ahorros se agotan lentamente. Cada día de inactividad restaba una parte de la capacidad de tu familia para alimentarse durante el invierno. El ritmo comercial ya era lento en los meses de invierno, esta parada obligatoria agravaba aún más la carga económica. Cierras los ojos e imaginas los pedidos sin terminar colgando en la oscuridad de tu taller. Considerando las condiciones generales de la época, aunque los artesanos estaban en una situación ligeramente mejor que el pueblo campesino, su seguridad económica era muy frágil. Las estrictas reglas de los gremios, mientras pretendían preservar la calidad y el orden comercial, mostraban el agudo conflicto entre la reverencia religiosa y la realidad material durante esta prohibición de Año Nuevo. La Iglesia priorizaba la salvación espiritual, mientras que el artesano tenía que hacer cálculos de supervivencia práctica.
La prohibición del trabajo afectaba al artesano no solo económicamente, sino también en su identidad profesional. El valor del artesano se medía por los productos creados con sus manos. Sentarse en silencio y no producir durante este pesado periodo parecía casi un acto contrario a su propósito. Mientras caminas por tu casa, añoras las texturas ásperas y los pesos a los que tus manos estaban acostumbradas. Este vacío forzado llevaba a algunos artesanos a violar sigilosamente la prohibición. Había quienes, tras puertas cerradas y a la tenue luz de una vela, intentaban terminar pequeños trabajos con movimientos muy silenciosos y pesados. Este trabajo secreto, combinado con el miedo a ser descubierto, causaba un cansancio aún más profundo. Por ejemplo, un sastre usaba su aguja de manera que produjera el mínimo sonido incluso en la tela más suave. Para aliviar la pérdida de ingresos, las semanas previas al Año Nuevo se pasaban con un trabajo más intenso e ininterrumpido. ¿Recuerdas cómo, justo antes de que comenzara la prohibición de Año Nuevo, permanecías junto al fuego durante largas horas, intentando terminar cada pieza a toda velocidad? Este agotamiento previo convertía el descanso de la semana de Año Nuevo más en un estado de agotamiento físico que en una necesidad. Cuando terminaba la prohibición, los artesanos regresaban inmediatamente a sus talleres, teniendo que trabajar aún más rápido y pesadamente para recuperar el tiempo perdido. Este ciclo constante de trabajo intenso, inactividad forzada y luego trabajo excesivo reflejaba el profundo estrés económico en la vida del artesano medieval. La ansiedad silenciosa experimentada durante el Año Nuevo era una realidad pesada, no visible desde fuera pero que carcomía por dentro. Mientras sientes el frío metal de la puerta cerrada, calculas en silencio el costo material de este silencio forzoso. Ahora te encuentras a principios del año 1000 después de Cristo, en un tiempo en que Europa entraba en un periodo de profunda transformación espiritual. Las costumbres de Año Nuevo todavía contenían elementos de abundancia y juerga de antiguas tradiciones precristianas. Estas diversiones descontroladas eran una gran preocupación a los ojos de la Iglesia. El papado, con el objetivo de establecer la autoridad absoluta de la fe cristiana y refrenar los excesos mundanos, comenzó a imponer regulaciones pesadas y restrictivas a las celebraciones de Año Nuevo. Estas regulaciones eran órdenes silenciosas pero firmes que emanaban desde lo alto, desde Roma. La Iglesia definía el periodo de Año Nuevo no como un tiempo de alegría y despilfarro, sino como un tiempo sagrado que debía pasarse con más arrepentimiento, ayuno y reverencia. En la víspera de Año Nuevo, evitas con profundo miedo cantar en voz alta o beber en exceso según tus viejos hábitos, porque estos comportamientos ahora se veían no solo como una desviación social, sino también como un pecado religioso. Una de las restricciones más importantes era la prohibición absoluta de rituales primitivos como bailes de máscaras o disfraces. Estas tradiciones habían sido etiquetadas por la Iglesia como de origen pagano y propensas a influencias demoníacas. Al salir de tu casa en el día de Año Nuevo, no ves esos extraños disfraces y alborotadoras procesiones que solías ver. En su lugar, hay personas de rostro serio caminando con paso pesado hacia la iglesia. Considerando las condiciones generales de la época, el objetivo del papado era extender la autoridad de la Iglesia a todos los ámbitos de la vida social. Que un periodo importante como el Año Nuevo estuviera bajo control era una muestra del poder no solo espiritual, sino también social y político de la Iglesia. Estas restricciones sometían el deseo espontáneo de diversión y camaradería de la gente a una disciplina pesada.
Cada momento de alegría en tu vida ahora tenía que pasar por el filtro de la iglesia. También se restringía el consumo excesivo de comida y bebida. Los excesos de bebida y glotonería que duraban días en siglos anteriores eran condenados enérgicamente en los sermones religiosos. Los banquetes de Año Nuevo, incluso para las clases acomodadas, se celebraban de manera más tranquila, limitada y discreta. En lugar de risas estridentes y canciones mundanas, se fomentaba hablar en voz baja y rezar en la mesa. El papado, al aplicar estas restricciones, en lugar de usar fuerza militar directa, ejercía una presión espiritual constante a través de obispos regionales y sacerdotes. Cada sermón recordaba pesada y monótonamente los castigos divinos por no celebrar el Año Nuevo correctamente. Estas constantes advertencias en tu mente te hacían cuestionar silenciosamente tu estado espiritual en lugar de divertirte. Las regulaciones restrictivas también determinaban cómo debía pasarse el primer día del Año Nuevo. El trabajo estaba prohibido, excepto en casos de absoluta necesidad. Pero este tiempo libre no debía llenarse de diversión, sino dedicarse completamente a actividades religiosas. Pasas las primeras horas del Año Nuevo arrodillado en servicios largos y agotadores. Estas intervenciones papales fueron un punto de inflexión en la sociedad medieval. El Año Nuevo ya no era un periodo de escape donde las antiguas tradiciones paganas y populares se vivían libremente, sino un punto de inflexión religioso pesado y serio bajo la disciplina de la Iglesia. El peso de estas restricciones sobre ti recordaba silenciosamente la obligación espiritual de todo un año. Cada momento de silencio era una prueba lenta de cuán profundo e ininterrumpido era el control de la Iglesia. Ahora eres testigo de un momento en el que las tradiciones de Año Nuevo estaban apenas tomando forma en lo profundo del invierno medieval. El concepto del espléndido y brillante árbol de Navidad de hoy existía en estos primeros periodos de una manera mucho más simple, pesada y limitada. Que los árboles verdes permanecieran vivos incluso a mediados del invierno se veía como un símbolo sagrado de vida y abundancia. La aplicación más primitiva de esta tradición se limitaba a traer sigilosamente una pequeña rama de pino o, más comúnmente, piñas, al interior de la casa. Ves una pequeña rama de pino verde oscuro colocada en un jarrón simple o apoyada contra la pared en un rincón de la casa. La presencia de esta rama era una fuente de consuelo que recordaba silenciosamente la resistencia de la naturaleza frente a las dificultades del invierno. La decoración estaba lejos de las formas complejas de hoy. El adorno más comúnmente usado eran las piñas, el producto natural del propio árbol. Sientes las texturas duras y pesadas de las piñas. A veces se blanqueaban ligeramente o se ataban simplemente con cintas rojas. Estas piñas no eran solo decoración, sino que también representaban la semilla del Año Nuevo y la esperanza de la próxima primavera. Considerando las condiciones generales de la época, las casas medievales eran pequeñas y los espacios interiores limitados. Usar un árbol grande que ocupara espacio no era práctico. Además, la sospecha de la Iglesia hacia las tradiciones paganas no fomentaba árboles espléndidos y excesivamente decorados. Esta simple rama de pino satisfacía silenciosamente la necesidad de la gente de rituales naturales antiguos sin despertar la ira de la autoridad eclesiástica. Su uso generalmente se limitaba al rincón más oscuro y menos llamativo de la principal sala de estar de la casa. Colocar velas en el árbol casi no se practicaba en esa época debido al riesgo de incendio. En su lugar, una lámpara o vela se colocaba pesadamente cerca del árbol, y su luz solo iluminaba parcialmente el verdor de la rama.
Incluso recolectar las piñas era un ritual especial. Caminas por los bosques profundos en el frío invernal, buscando una a una piñas sólidas y pesadas caídas al suelo. Esta búsqueda no era solo un suministro de material, sino también un acto de aceptación silenciosa del regalo de la naturaleza. Cada piña representaba la potencial abundancia del próximo año. A veces, se untaba una pequeña cantidad de miel o jarabe espeso y azucarado disponible en la casa sobre las piñas. Esto no solo era para darles brillo, sino que también tenía el significado de una pequeña ofrenda dulce a los dioses y buenos espíritus. Estos materiales pesados y pegajosos se extendían lentamente sobre las piñas, creando una simple apariencia visual. Esta temprana tradición del árbol de Año Nuevo reflejaba la fragilidad de la vida y el profundo respeto por la naturaleza del hombre medieval. Este ritual, donde reinaba la simplicidad sobre el esplendor y la necesidad sobre el despilfarro, permitía una entrada silenciosa, pacífica y sincera al Año Nuevo. Mientras miras esa pequeña rama de pino, sientes que estás frente a un símbolo pesado que lleva una gran esperanza. El peso de las piñas recordaba la longitud del invierno y la dificultad de sobrevivir. Ahora te encuentras en el centro de la gran sala de alto techo de un noble señor. Mientras el frío invernal exterior presiona con fuerza, un fuego pesado arde en la enorme chimenea que cubre una pared entera de la sala. Este fuego era la única fuente de calor de la sala, y debido a la arquitectura medieval, la distribución del calor era pesada e ineficiente. El área inmediatamente alrededor de la chimenea era el único espacio iluminado por el brillo rojo del fuego y que ofrecía quizás un calor reconfortante. Ves la silenciosa lucha de los nobles y sirvientes sentados aquí por estar lo más cerca posible del fuego. Todos sabían en silencio que ocupar el punto más cercano a la fuente de calor era un indicador de estatus. La distribución del calor creaba un intenso contraste. A 2 metros del fuego, la pesadez del aire cambiaba repentinamente. La temperatura caía rápidamente. Los altos techos y los gruesos muros de piedra de la sala absorbían y distribuían el calor de manera eficaz. La mayor parte del calor, al ser más ligero, se elevaba y se acumulaba en el techo, dejando la gran área inferior fría y lúgubre. Los rincones de la sala eran áreas de absoluta quietud y profundo frío. Mientras caminas hacia un rincón distante, tus pasos hacen un leve eco en el pesado suelo de piedra y sientes como el aire se vuelve húmedo y helado. En estos rincones reinaba el silencio durante el invierno. Rara vez se usaban muebles, las sombras se profundizaban y el aire adquiría una pesadez casi inerte. Considerando las condiciones generales de la época, la falta de un sistema de calefacción eficiente en los castillos medievales mostraba que el calor era un lujo. El silencio en estos rincones fríos no era solo una condición física, sino también un divisor social. Los sirvientes o personas de menor estatus generalmente tenían que esperar en estas áreas frías y silenciosas. Su quietud reflejaba el dominio del señor sobre el área de calor y esplendor, y era una muestra de pesado respeto. Mientras las conversaciones frente a la chimenea podían ser animadas y sonoras, en los rincones distantes ni siquiera se oían susurros. El silencio ocurría naturalmente porque el sonido se perdía en el alto techo. Esta separación espacial mostraba que incluso durante las celebraciones de Año Nuevo, se mantenía la agudeza de la jerarquía social. A medida que avanzaba la noche, el sonido de los pesados troncos añadidos a la chimenea era el único ruido regular que rompía este silencio. Cuando la gente frente a la chimenea se dormía,
Las brasas rojas del fuego proyectaban una sombra temblorosa y cansada sobre los rincones fríos y silenciosos. Apoyado contra esa fría pared, sientes que incluso en un lugar de gran poder y abundancia, la dificultad y el frío son inevitables. Este espacio era un contraste silencioso que mostraba la pesadez y la incomodidad de la vida medieval. Ahora estás sentado a la tosca mesa de madera de una aldea medieval antes del Año Nuevo. En una época donde la comunicación era muy lenta y laboriosa, la semana de Año Nuevo era una rutina en la que se enviaban largas y tediosas cartas de salutación escritas entre aldeas. Estas cartas eran más un requisito de protocolo social y económico que una cercanía emocional. Escribir las cartas era un trabajo muy pesado y que consumía mucho tiempo. Debido a la limitada alfabetización, la mayoría de los campesinos necesitaban la ayuda del sacerdote de la aldea o del miembro de más edad para escribir estas salutaciones. Este proceso de buscar ayuda significaba largas esperas y una velocidad de escritura lenta. Observas las letras escritas con tinta negra sobre un pergamino grueso y tosco a la luz temblorosa de una vela. El contenido de las cartas seguía estrictamente fórmulas tradicionales. Consistía más en expresiones pesadas y formales sobre el significado religioso del Año Nuevo, largos títulos sobre el prestigio del remitente y deseos de un año nuevo abundante, que en sentimientos personales. Estas frases repetitivas y floridas hacían la carta tediosa y monótona. La longitud de la carta reflejaba el estatus del remitente, una carta más larga significaba mayor respeto e importancia. Sientes cómo te duele el cuello y se distrae tu atención durante la escritura. Pero debías asegurarte de escribir cada palabra correctamente. Un error podía interpretarse como una falta de respeto al destinatario. Considerando las condiciones generales de la época, enviar una carta era caro y poco fiable. Las cartas se transportaban de forma pesada y lenta a través de mensajeros especiales o viajeros de confianza. Las condiciones invernales alargaban y arriesgaban aún más este proceso de envío. Estos largos viajes aumentaban el peso físico del mensaje. La entrega de la carta también era una rutina formal. El destinatario aceptaba la carta con una ceremonia pesada, y su lectura se convertía en otra tediosa rutina. La carta generalmente se leía en voz alta ante la comunidad, lo que significaba que todos tenían que escuchar las largas y monótonas salutaciones. Esta lectura era una especie de reafirmación de los estatus sociales. Aunque el contenido de las cartas parecía tedioso desde fuera, para el hombre medieval era una gran fuente de seguridad. Mostraba silenciosamente que las relaciones eran sólidas, el orden social no se había roto y los lazos comerciales se mantenían. Sabes que esta pesada y larga escritura enviada antes del Año Nuevo era un símbolo frágil de la estabilidad social. Cada palabra representaba una tradición. Cada sello confirmaba pesadamente el inicio oficial de un nuevo año. Ahora te encuentras en medio de uno de los esfuerzos de limpieza más difíciles y pesados de las amas de casa medievales en la Viena de Año Nuevo, el esfuerzo de limpieza exhaustiva. Esta limpieza, destinada a eliminar la suciedad y la mala suerte del año viejo, era increíblemente ardua, especialmente debido a la dificultad de mover los muebles. Los muebles medievales no eran piezas simples y ligeras. Arcas masivas de roble, grandes mesas de comedor y sillas duras de respaldo alto se asentaban pesadamente sobre suelos de piedra o tierra. Intentas mover un arcón grande con tus pequeñas manos.
Esta tarea difícil era casi imposible sola y requería el esfuerzo pesado y sincronizado de varias personas. Mover los muebles no solo tenía el propósito de limpiar la suciedad visible, sino también de purgar los rincones y huecos inferiores donde se creía que se escondían los espíritus malignos y la mala suerte. El denso polvo, hollín y migajas acumulados bajo cada mueble representaban el peso del año viejo. Intentas limpiar esta suciedad espesa y pegajosa con una escoba larga, de manera pesada, considerando las condiciones generales de la época. Los estándares de higiene en las casas medievales eran muy bajos. Por lo tanto, la limpieza de Año Nuevo no solo era simbólica, sino también vital para reducir el moho y las fuentes de enfermedad acumulados durante el invierno. Esta pesada rutina de limpieza era un peso físico y espiritual sobre los hombros de las amas de casa. Los fuertes chirridos y sonidos de fricción que salían al mover los muebles eran el único ruido que interrumpía los silenciosos preparativos de Año Nuevo dentro de la casa. Estos sonidos eran una sinfonía monótona de trabajo y necesidad. Una vez movidos los muebles, el suelo a veces se fregaba pesada y lentamente con líquidos de olor acre como agua vinagrada. El momento en que el líquido se extendía sobre el frío suelo de piedra difundía una sensación de purificación en el aire. Después de terminar la limpieza, había que volver a colocar los muebles en sus lugares originales, o a veces en un nuevo orden pensado para traer buena suerte. Este proceso de recolocación era tan pesado y lento como el primero. Sientes cómo te duelen las manos y cómo se tensa tu espalda por el cansancio. Pero con la conciencia de que cada rincón de la casa debe entrar limpio y purificado en el año nuevo, soportas este esfuerzo en silencio. Esta pesada rutina era un ejemplo cansado de las dificultades físicas de la vida doméstica medieval y la importancia espiritual de la limpieza. Ahora estás en la fría, húmeda y oscura bodega de vino bajo una mansión noble. La noche de Año Nuevo, este lugar no era solo un almacén, sino casi un área sagrada que mostraba la riqueza y capacidad de planificación a largo plazo del Señor. Una tradición especial del banquete de Año Nuevo era servir vinos antiguos, extraídos de los rincones más profundos de la bodega, de sabor muy pesado. El proceso de extraer los vinos avanzaba de manera pesada y torpe. Grandes botellas polvorientas de vidrio grueso se retiraban lentamente de los estantes. Las espesas telarañas y las marcas de moho se limpiaban con esmero. Estos vinos antiguos parecían llevar consigo el aire frío y silencioso que había permanecido estable en la bodega durante años. Sientes el peso de estos vinos. Sabes que no son solo una bebida, sino también una parte del tiempo. El sabor de los vinos servidos estaba lejos de los elegantes sabores que conoces hoy. Los vinos medievales generalmente no se filtraban, tenían alto contenido alcohólico y un sabor muy intenso. Sus largos años en la bodega les añadían un sabor pesado, terroso y para algunos casi agrio. Inhalas el intenso y dominante aroma del líquido rojo oscuro que se vierte en tu copa. Servir estos vinos pesados era una muestra de estatus. Un vino antiguo enfatizaba silenciosamente la profundidad del linaje familiar y la sostenibilidad de la riqueza del señor. Cuanto más antiguo y difícil de tolerar era el sabor del vino, más valioso se consideraba. Los invitados tenían que saborear este vino con gran respeto y una pesada ceremonia, sin importar su sabor. Considerando las condiciones generales de la época, el vino era una bebida vital en la Edad Media, donde el agua no era fiable. Pero este vino de Año Nuevo era diferente del consumo diario. Era un símbolo de historia y prestigio.
Mientras bebes este vino pesado, notas el sabor intenso y persistente que queda en tu lengua. Te recordaba que el año nuevo no llegaba solo con dulces esperanzas, sino que también llevaba el pesado lastre del pasado. Durante el servicio, se hacían largas y tediosas conversaciones sobre el vino. El Señor describía detalladamente el año de la cosecha, la calidad del viñedo y cómo se había guardado la botella en la bodega. Esta narración era una rutina tan importante como el consumo del vino. Mientras escuchas estos largos monólogos, sientes como el pesado sabor del vino y el olor a bodegas frías adormecen lentamente tu mente. Servir estos vinos antiguos era una costumbre cansada y monótona que mostraba la pesada adhesión de la nobleza medieval a la tradición, la ostentación y el estatus. Ahora estás junto a un soldado de guardia en el muro de un castillo noble en una de las noches más frías y largas del invierno. Mientras abajo, en la gran sala, los señores e invitados pasaban el banquete de Año Nuevo con una pesada y formal ceremonia, tu tarea era silenciosa, monótona e increíblemente aburrida. Las guardias de Año Nuevo eran una de las pruebas físicas y mentales más pesadas en la vida de los guardias. La longitud de interrupción de la guardia era la fuente fundamental del aburrimiento. Observas el paisaje oscuro y nevado a través de los pesados parapetos de piedra. Aunque la probabilidad de que apareciera un enemigo era muy baja, no podías permitir que tu atención se distrajera ni por un instante. Esta vigilia obligatoria era una lucha constante contra la necesidad natural de sueño de tu cuerpo. El frío aumentaba aún más el aburrimiento. El viento en el muro era cortante y helador. Tus gruesas ropas de lana y pesada armadura solo podían bloquear este frío hasta cierto punto. Notas lentamente cómo tus pies y dedos comienzan a entumecerse. Lo único que proporcionaba calor era caminar periódicamente con pasos pesados, lo que también reforzaba la monotonía. Sus patrones de sueño estaban completamente alterados por estas pesadas guardias. Los soldados tenían que confiar en periodos de sueño cortos, interrumpidos y de baja calidad incluso durante el día. El cansancio en tu mente era más un reflejo del insomnio constante que de la dureza de un guerrero. Este sueño irregular aumentaba el riesgo de error en tareas repetitivas. Pero para los comandantes del castillo, garantizar la seguridad era la prioridad principal. Considerando las condiciones generales de la época, la vida militar en la Edad Media consistía mayormente en largos periodos de aburrimiento y breves periodos de violencia. En épocas especiales como el Año Nuevo, el peso de la guardia mostraba silenciosamente que las diversiones de los señores en el interior eran posibles gracias al sacrificio exterior. Para ti, la llegada del Año Nuevo no significaba un banquete, sino solo el pesado cambio de turno de guardia. Incluso los esfuerzos secretos para aliviar el aburrimiento eran pesados y lentos. A veces, dos guardias se contaban historias en susurros. Pero estas conversaciones eran tan silenciosas que apenas podían ahogar el aullido del viento. Observar el paso del tiempo era una tarea pesada en la oscuridad donde nada avanzaba. Observas el lento movimiento de las estrellas en el cielo, sintiendo el peso de cada hora, una a una. El final de la guardia no traía un alivio repentino. Regresabas con pasos pesados al área de dormir fría y lúgubre del cuartel, con músculos cansados y cuerpo tembloroso. El sueño no llegaba de inmediato. El frío y la tensión mental de la guardia impedían un sueño profundo. Tu descanso era interrumpido y superficial.
Esta rutina de guardia monótona y pesada muestra cuán laboriosa y que requería sacrificio constante era la estructura de seguridad medieval. La entrada de los soldados al año nuevo estaba sellada con deber y aburrimiento interminable en lugar de entusiasmo. El peso sobre ti era el precio de mantener silenciosamente el orden en el castillo. Cada segundo que pasaba contaba pesadamente el tiempo que quedaba para el próximo turno. Ahora estás alrededor de los juegos populares que comenzaban con la llegada del año nuevo en la lúgubre y nevada plaza de una aldea medieval. Aunque estos juegos eran una de las mayores diversiones del pueblo durante el año, su duración de horas y sus ritmos simples contenían una profunda monotonía. El ritmo de los juegos era pesado, lento y predeterminado. La gente formaba un gran círculo, entrelazando sus manos de manera pesada. La música generalmente se limitaba a los tonos repetitivos y no muy altos de una gaita o un tambor simple. Oyes cómo estos sonidos crean ecos largos y monótonos en el aire invernal. Las melodías eran simples y se repetían constantemente en lugar de cambiar. Los movimientos de baile estaban lejos de ser figuras complejas y enérgicas. Consistían en pasos simples y repetitivos como avanzar lentamente con pasos pesados dentro del círculo, inclinarse ligeramente a intervalos específicos y luego enderezarse nuevamente. Estas repeticiones no solo eran por diversión, sino también para reforzar silenciosamente la armonía y el orden de la comunidad. Mantener el mismo ritmo y movimientos durante horas creaba un agotamiento físico. Sientes cómo te duelen los pies por el frío y la constante repetición. Pero abandonar el círculo se veía como una desviación social. Participar en estos juegos era una muestra silenciosa de lealtad al año nuevo y adaptación a la comunidad. Considerando las condiciones generales de la época, las fuentes de diversión para el campesino medieval eran muy limitadas. Estos juegos eran la única forma real de diversión comunitaria durante el año. Pero debido a las estrictas reglas de la Iglesia, el entusiasmo excesivo o el comportamiento descontrolado estaban prohibidos. Por lo tanto, la diversión debía mantenerse tranquila y monótona de acuerdo con la autoridad religiosa. La monotonía de los juegos llevaba lentamente la mente hacia el sueño y pensamientos profundos. Bajo el ritmo repetitivo, olvidas por un momento las preocupaciones de la vida diaria. Pero con la repetición del ritmo, regresaba la obligación de permanecer despierto. Era un constante equilibrio entre expresión y control. Los juegos populares también tenían un significado estacional. La danza en forma de círculo representaba el ciclo interminable del sol y el tiempo. Estos movimientos pesados y repetitivos eran una aceptación tranquila del giro de la naturaleza y el inicio de una nueva estación. La ejecución larga y monótona de los juegos de Año Nuevo reflejaba la naturaleza pesada y rítmica de los días festivos medievales. El entusiasmo era breve y pasajero. Pero el orden y la armonía eran constantes y obligatorios. Giras continuamente bajo el peso de este ritmo repetitivo en esa fría plaza. Saludas los largos y monótonos días del Año Nuevo.